¿Se puede saber qué haces acá? ¿Patinando? ¿Qué no ven? Este es nuestro horario, Luna. Ya sabes que no puedes patinar. Ah, no, digo, es que yo no veo a Juliana que las esté entrenando, entonces no están patinando. Con permiso, voy a patinar. Eso no fue lo que arreglaste con Gary. Así que más te vale que te vayas de la pista o lo llamo, vas a estar en serios y grandes problemas. Uy, perdón, es que yo me estoy muriendo de miedo, en serio. ¿Ah, no sí? se me ve que estoy temblando, estoy como muy... ¿No se me nota? Ay, esto no va a quedar así. Le voy a mandar un mensaje a Gary ya mismo. Luna, acá estás. Te busqué por todos lados. Luna, ¿qué no te bastó con lo que pasó en el Open? Digo, me parece que ya te di bastantes razones para darte cuenta que no te conviene meterte conmigo. Mira, Emilia, hay algo que te quiero dejar muy en claro, ¿sí? No te tengo miedo. Mira, te puedes quedar con Mateo. Es más, te lo regalo con todo y el moñito, en serio. Y te puedes quedar con todo lo que quieras. Pero con la pista y el patinaje no. Eso no te lo voy a permitir. Eso ya lo veremos. Bueno. Luna. ¿Qué haces en la pista? Este no es tu horario. Pensé que habían quedado claras las reglas. Sí, ya me voy. Solamente quiero hacer un paso más, ¿sí? No, Luna. No me estás entendiendo. Te vas ya mismo de la pista. Sí, no te preocupes, ya me voy a ir. Solamente quiero enseñarle un paso a tus chicas, porque, digo, te quiero platicar que una se cayó y no pudo hacerlo, así que se lo quiero enseñar. ¿Y? ¿Te gustó? ¿Puedo seguir patinando o me tienes tanto miedo que me vas a correr del roller?